Entonces, pues nada, yo voy a empezar con la presentación, básicamente dando inicio a este webinar, en donde en este webinar vamos a hablar justo de, por un lado, comentar y que una cosa de lo que nos sentimos muy orgullosos y es que ahora somos partners también de HubSpot. Quiero dar esa enhorabuena a nosotros. Nosotros, yo misma me la doy a nosotros por haber conseguido este logro y por haber, o sea, y por ahora también prestar este servicio, ¿no? Este servicio extra que nosotros vamos a empezar a dar también a nuestros clientes, porque como bien saben, nosotros somos bueno, en realidad somos muy integradores, ¿no? O sea, nuestro núcleo en principio es Soho, pero vamos a empezar como a ir integrando todas las herramientas que se pueda, de tal manera que podamos dar una solución bastante completa e ir sacando lo mejor de todo a las herramientas que se puedan. Así que bueno, una vez dicho esto, yo te quiero presentar, María. En principio quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación y pues nada, si quieres vamos a empezar y nos vas comentando un poquito acerca de qué es lo que nos quiere mostrar de HubSpot, cuáles son esas ventajas competitivas que tenemos con HubSpot y luego hacer, pues eso, Damián luego va a hacer una pequeña demo de lo que es la integración con Zoho CRM y HubSpot y por supuesto cuál es el provecho que le podemos sacar. Muy bien, pues vamos allá. Mi nombre es María Domine, PDM, Partner Development Manager aquí en HubSpot y antes... bueno, era cliente de HubSpot, entonces, bueno, hay gente como que piensa que hablo muy bien de HubSpot porque trabajo en HubSpot, pero es al revés. Yo hablaba muy bien de HubSpot y empecé a trabajar en HubSpot, pero es una herramienta que realmente me encanta. Entonces, eso ha sido un poquito sobre mí. Llevo 5 años aquí en el equipo de HubSpot. Ha crecido un montón la herramienta desde entonces y queda mucho por desarrollar, estoy segura que también. Entonces, gracias por invitarme. Y bienvenidos también a nuestro partnership. Y entonces, lo que tengo preparado para hoy es daros un pequeño overview de la herramienta, un pequeño repaso rápido de la herramienta, especialmente hablando de automatización y inteligencia artificial. Bueno, pues como pequeña introducción, ¿qué es HubSpot? Bueno, HubSpot hablamos de un CRM diseñado para el comercio. Quien está familiarizado con otras herramientas, a veces estáis pensando en que tenéis que configurar este pequeño Frankenstein de diferentes herramientas para conseguir una plataforma conectada. Bueno, pues HubSpot facilita eso un montón. ¿Por qué? Porque está todo interrelacionado y simplemente hablamos de 5 hubs. Bueno, hubs es la manera de llamarle a la parte del software, ¿no? Entonces tienes la de marketing, la de ventas, la de servicios, pero dentro de esa está todo incluido. Entonces, no es maraña de software, sino que es mucho más fácil su expansión, ¿no? Porque ya tienes algo, entonces, según vas utilizando, pues puedes ir ampliando lo que vayas necesitando. ¿Qué es lo bueno? Que está todo conectadísimo. Tú entras en tu software y, de hecho, mira, ya me paso a la demo. Para poneros en contexto, ¿vale? Y porque simplemente me gusta poner como un tema para que podamos guiarlo. Poneros en que yo soy una empresa de reformas. Estoy haciendo una reforma en este momento, igual es por eso que se me ocurre. Pero bueno, entonces, os decía que está todo conectado, ¿vale? Fíjate que yo aquí aterrizo y me preguntas, María, ¿dónde está el CRM? Bueno, es que el CRM está repartido por todas las herramientas, pero dentro del CRM puedes encontrar todas estas cosas, pero en el mismo sitio tengo marketing, content, comercio y todo, todo junto. Imagínate lo fácil que es tener esa visión holística de lo que está pasando en nuestra empresa, ¿no? Y de hecho, ahora también veréis que hay un pequeño monigote que nos acompaña a todos, que es tener inteligencia artificial integrada, ¿no? Entonces, cada vez que veáis este monigote o una pequeña estrella, que seguro que la vemos en otras herramientas, nos ayudará a tener esa asistencia virtual. Para que veáis el monigote lo que hace, ¿vale? Si voy a cualquier récord, entonces aquí, por ejemplo, tengo una oportunidad abierta. Y le digo, dime más sobre este renewal, porque, jolín, ¿me resumes qué ha pasado con este deal? Y directamente me saca toda esa información, porque fíjate, si tuviera que buscar toda esta información dentro de todas las actividades, ay, perdón que le he dado los templates, sería realmente
bueno, inasumible, porque todas las conversaciones que ha habido, todas las tareas que pueda haber, todos los emails que se han lanzado. Y entonces, gracias a la AI, puedo recuperar toda esa información. Está pensando, y creo que eso es un problema más de mi conexión de Internet de hoy, ¿vale? Y mientras piensa, os voy a enseñar otras cositas. De hecho, lo voy a abrir en otra pantalla. Porque otra de las cositas que me preguntáis mucho es el tema de la automatización. Y aquí tenemos dos cositas, secuencias y workflows. Depende de qué departamento seas, te interesarán un tipo de automatizaciones y otros. ¿Qué hacen los workflows? Los workflows son automatizaciones que lo que hacen es llevar un lead. Un contacto ha llegado a mi web, ha dejado su email. ¿Qué pasa luego? Pues eso es lo que se encarga ese tipo de nurturing, ¿no? De cómo arrastramos el contacto a la venta. Igual le envío, ponemos un ejemplo de reformas. Me ha preguntado, no sé, se ha descargado algo, se ha descargado cómo hacer tu reforma en 10 pasos. Y tengo una guía sobre eso. Vale, se ha descargado eso. Entonces igual, oye, está un poco maduro. Igual le quiero enviar un email dentro de 3 días, ¿vale? Diciéndole o enseñándole los casos de éxito. Dentro de 5 días yo me creo una tarea que igual es revisarlo. Pero prefiero, igual tengo demasiados contactos y en lugar de revisar contacto uno a uno, prefiero que lo lleve como es de Valencia, que lo lleve mi compañero. Y se lo puedo enviar a mi compañero Ryan, que este no es de Valencia, pero bueno, os lo imagináis, para que le haga ese follow-up, ¿vale? Entonces, piense que las automatizaciones de marketing nos ayudan. 1, a nutrir esos leads. 2, a organizar toda mi base de datos. Imagínate, me entran leads de Valencia, de Castellón, tal cual, pero igual necesito organizarlos y llevarlos por corresponsal, pero también para hacer comunicaciones internas. Por ejemplo, ahora que yo tengo un lead interesante, imagínate que en el formulario ha puesto, estáis imaginando mucho hoy, pero imagina que en el formulario ha puesto que su casa es de 500 metros cuadrados. Voy a ponerle la misma importancia a ese lead que a alguien que me ha dicho que quiere reformar su baño. Potencialmente no. Y gracias a las automatizaciones podemos gestionar el lead según lo que nos vayan diciendo. Eso es algo de las que las automatizaciones nos ayudan. Luego, fuera de marketing tenemos otras automatizaciones, que son las de ventas. Las de ventas simplemente están pensadas para hacer que el comercial pueda llegar a más contactos en menos tiempo. Imaginaros que, jolín, que si tuviera yo que seguir, he hablado con alguien, le he llamado, oye, sí, me interesa muchísimo, mándame presupuesto, yo le mando presupuesto. Tengo 2 opciones. O acordarme de que hace 2 días le mandé el presupuesto e intentar hacerle un follow-up y luego así sucesivamente hasta que me conteste, y dependo de que yo me acuerde, o directamente mandarle una secuencia, que podría ser una secuencia que le pregunto, oye, ¿pudiste ver mi propuesta? Dentro de 2 días, oye, ¿pudiste ver mi propuesta? Y si no, pues igual, si no me contesta ninguno de los emails, yo me pongo una llamada rápida para que le pueda hacer follow-up. ¿Vale? Wow, o sea, podemos hacer segmentos en base a los datos que tenemos para de esta manera poder ir en base a lo que para nosotros es más potencial enviar un tipo de campaña u otra, ¿no? Claro, y de hecho esto, lo que dices de hacer segmentos, súper interesante, porque imagínate, yo tengo mi lista de contactos y dentro de esta lista de contactos quieres enviarle este webinar. Joelín, pues como comercial es un poco de rollo, 1 a 1, escribirles un email. Bueno, pues directamente yo puedo coger un filtro de tienen cierta integración o han visitado páginas relacionadas con HubSpot, ¿vale? Entonces pongo page visit y last page viewed o recent page, bueno, o mira, una esta información que ha visitado. Perdón, ¿Cómo? ¿esta información de dónde la sacas? Esta información la puedes sacar de tu integración con la web. Tú puedes integrar HubSpot con tu web. Imagínate que tú tienes un formulario, o en Millennial Consult, si lo tenéis, bueno, una página de aterrizaje que habla sobre HubSpot. Pues yo puedo filtrar directamente aquí gente que haya visitado mi página de HubSpot y directamente, oye, pues le llevo una secuencia que le lleva a mi webinar. Y esto lo puedes hacer a título de comercial.
Es decir, mira, María tiene estos leads y que se los gestione ella, o lo puedes hacer a título de marketing. Piensa un poquito de quién está hablando, la empresa o el comercial. Y ahí dependerá de si estamos utilizando secuencias o marketing. Pero esto es súper interesante, lo de la integración con la web y poder sacar toda esta información, que al final estamos aquí viendo dos fuentes, porque estamos viendo la fuente de la web como tal, in situ, y luego si tienes algún formulario y todo esto integrado con una sola, con esta gestión de marketing, esta gestión de contenido, la verdad es que es bastante interesante y sobre todo porque esta información la tenemos dentro de lo que serían los atributos del lead en este caso, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo aquí estoy viendo un portal de demo que nosotros tenemos, ¿vale? Pero aquí, si tú lo vieras, y de hecho esto es algo que directamente, esto se puede ver con un demo de cliente a cliente, se puede ver. Pero, por ejemplo, puedes ver, aquí podrías ver todo lo que ha visitado, todo lo que ha dejado de hacer o no hacer dentro de nuestra web. Y imagínate el potencial que tiene esto, porque directamente desde aquí puedo llamar a mi comercial, perdona, a Ani Romero y preguntarle, oye, tal, he visto que te has descargado tal ebook, ¿te interesa que hablemos? Eso sí que nos da muchísimo poder y de hecho es algo que también utilizamos nosotros en HubSpot, el poder recorrer el camino que ha hecho cierto lead, porque así cuando llamamos y hacemos ese tipo de prospecting no va sobre vacío. Va sobre algo que le puede interesar. Tiene la información para poder hablar con valor. O sea, yo ya sé que tú lo has visto, yo ya sé que estás interesado. Entonces, aquí hay algo de cotilleo. Sí, efectivamente. Y de hecho, mira, esto no, por alguna razón, no ha querido contestarle, pero voy a escribirle otra cosa para que veáis que en realidad funciona. Esta es la inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Este chat. Sí, sí. Sí, y antes me ha dejado un poco mal y espero que no me lo vuelva a hacer, pero no sé si es mi conexión o qué pasa, pero vamos, probablemente porque a veces lo utilizo de diario. Pero bueno, entendemos que aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la inteligencia artificial en base al contacto en el que estamos para hacerle una pregunta para que nos resuma un poco la información de este contacto y no tener que ir pues a leer todos los atributos, ¿no? Sino que ya tenemos pues esta inteligencia artificial que no sé cómo se llama en HubSpot, en Soho se llama CIA, y bueno, vamos leyendo un poco lo que nos dice, ¿no? Efectivamente, y de hecho, incluso a veces, o sea, tú le puedes preguntar sobre la empresa y te dice la empresa, te puede buscar tanto dentro de tu propio CRM como recursos externos. Maravilla. Pues esto está fenomenal. Entonces, hemos hablado, por recapitular un poco, de los workflows, de esta segmentación que podemos hacer de todos los clientes. Hemos hablado también que incluso con la integración de la web y HubSpot podemos hacer ese tipo de segmentos para enviar una información u otra que evidentemente es tal cual como yo digo en todos los webinars y en todos los vídeos que tenemos. Todo va a depender de la estrategia de comunicación que tenga la empresa, pero por supuesto hay que recoger los datos de alguna forma y con esta integración de HubSpot se hace muy fácil pues recoger la información sobre todo que tenemos albergada dentro de nuestra web. Entonces yo creo que es bastante interesante todo lo que nos estás contando hoy. Una de las cosas más importantes de HubSpot es que es comprar azúcar. O sea, me refiero, lo que ves ahora la herramienta es que normalmente, o sea, seguimos creciendo. Y siempre hay cosas en beta y siempre estamos sacando cosas nuevas. Entonces, esto a mí me vuelve loca, porque muchas de las veces cuando hablo con los departamentos de marketing es que no tienen tiempo para hacer contenidos, ¿vale? Suena un poco teletienda, pero es así. Entonces, es lo más complicado, ¿eh? Vale, entonces pon, por ejemplo, que tú quieres, ahora no tienes tiempo, pero quieres hacer una campaña, yo quiero hacer una campaña de renovación de baños. ¿Vale? Pues yo le doy el contenido a HubSpot y voy a poner que sobre un texto. Lo voy a coger sobre una empresa competencia de mis reformas de baños, porque no tengo este tipo de información ahora. Okay. Reforma de baño, blog. Lo estoy haciendo según hablo con vosotros. ¿Sí? Y voy a coger un texto. Mira, 8 tips para reformar mi baño pequeño. Lo estoy viendo en otra pantalla, por eso no lo veis. Pero bueno, voy a coger esto, lo voy a copiar. No lo he leído, no sé de qué va, la verdad. Pero entonces, a partir de aquí, yo le puedo decir a HubSpot, vale, coge esta información y por favor, haz
me, 2 blog posts, una landing page y 2 emails. Entonces, fíjate, el email ya tengo alguno preparado. Perdón, no he elegido la template, ¿vale? Podría haber elegido la template, no quería entretenerme muchísimo en elegir una template, ¿vale? Pero ya, por ejemplo, tengo el email, lo he cogido tal cual de la información que bueno, lo ha hecho un remix, ha visto de qué era la temática y me lo ha creado, ¿vale? Y de hecho, tú en muchas partes de la herramienta, si estás hablando de emails, si estás hablando de websites o cualquier cosa, veréis esta pequeña estrellita, que por ejemplo, esto es un rollo. ¿Quién se va a leer esto? Pues puedes, por ejemplo, decidir que te lo acorte, ¿vale? Para que lo puedas tener más acortado. A mí me sale en inglés porque ahora estoy en la herramienta en inglés, pero ese tipo de información también, ese tipo de funcionalidades también las tienes desde HubSpot. Directamente coger ahí, oye, esto me queda muy formal, lo voy a poner más amistoso porque es más mi tono de compañía y también lo puedes hacer, ¿vale? Y fíjate, aquí ya están mis diferentes contenidos. Ya tengo mis emails, mis blog posts, 2 blog posts diferentes, pero es que podrías estar refriendo contenido todo el que quisieras. Sobre todo porque es muy importante, voy a hacer una imagen, por ejemplo, landscape, pop art, porque a veces nos cuesta empezar esa estrategia de contenidos porque no tenemos el tiempo o porque no tenemos los recursos. Y esto me parece la pera. Y simplemente, ¿sabes qué pasa? Me encanta enseñarlo porque es como una pequeña muestra hacia dónde vamos y de todo lo que está creciendo la herramienta. ¡Ay! Ha sido muchísima información, pero claro, bueno. Y es maravilloso porque al final te ayuda a optimizar tu tiempo. Tú tienes que tener siempre lo que decimos en Millennials, muy claro tu estrategia de comunicación, así como tu estrategia de negocio, porque al final lo más fácil es dar los clics, pero tiene que tener sentido y lógica y tener un objetivo específico en lo que tú quieres marcar. Entonces, esto que me has mostrado hoy me encanta y estoy segura, María, que te voy a tener torturada para más webinars de estos. Ay, bueno, es que esto es genial. ¿Y sabes lo mejor de HubSpot? Que muchas veces cuando pensáis que tenéis que cuando alguien piensa HubSpot, sí, HubSpot, no piensa que tiene que dejar atrás las herramientas que tenía antes. Y no. O sea, HubSpot más bien, claro, juega muy bien. la integración. Juega muy bien con los compañeros. Grandes integraciones. O sea, tengo una compañera mía siempre decía, ¿se integra con una tostadora? ¿Con una tostadora? No. Pero lo bueno es que es muy integrable. Nuestras APIs son abiertas y siempre se puede hacer esa puzzle con las herramientas que vosotros necesitéis. Me encanta Typeform y Javasmire de Typeform. Bueno, pues no hay problema, te lo integramos. Entonces, eso es todo por lo que tenía preparado para vosotros. Hemos estado mostrando un poco una demo de HubSpot, un poco de qué es lo que es capaz de darnos, y nos hemos quedado bastante cortos con todo lo que hay. Pues ahora lo que sigue es esta integración, ¿no? De cómo se integra con la herramienta de Zoho, que en este caso pues lo vamos a integrar con Zoho CRM, que esto va a ir de la mano de mi compañero Damián, el cual nos va a hacer esta pequeña demostración de cómo hacer esa demo, de cómo hacer esa integración y por supuesto también ir viendo qué cositas podemos hacer, ¿no? Que lo vamos a dejar bastante básico porque es esta primera muestrita. Lo interesante de aquí de la integración, o sea, es un poquito conocer lo principal, pues, o cosas que más nos gusten de los dos entornos, tanto por la parte de HubSpot como por la parte de Zoho, ¿de acuerdo? A nivel personal, a título propio, la forma en la que se recogen los datos y cómo se procesan, me gusta mucho la de CRM, pero la forma que tiene de construir una campaña, de automatizar y demás, que es muy intuitivo, me gusta la de HubSpot. Y por eso llegamos al punto de, pues, decir, pues, en este punto estamos procesando la información y luego en HubSpot es más fácil hacer la comunicación, muy fácil unir a gente al equipo y que cualquier persona pueda saber en qué punto se encuentra el registro y cómo lo vamos a gestionar, ¿de acuerdo? Por eso hoy voy a explicar un poquito eso, cómo se hace la integración de la herramienta. Es muy importante también que es una cuestión no de CRM a HubSpot, sino que es bidireccional, es por los dos lados, ¿de acuerdo? La información de HubSpot la vamos a obtener en CRM, en Zoho CRM, y la de Zoho CRM la vamos a tener en HubSpot, ¿de acuerdo?
Qué maravilloso. Cuando hablamos de bidireccionalidad es increíble porque no tienes que estar pasando los datos de un sitio a otro, sino que el sistema directamente se encarga de gestionarlo. Entonces, esto es un puntazo que tiene esta integración. Que nada, lo que he dicho, por una parte tenemos la recogida de información y cómo la procesamos, ¿de acuerdo? Tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Y nos lo queremos llevar aquí en la parte de CRM. Como veis, pues antes hemos hecho pruebas y demás, pero al final lo que quiero es que veamos cómo hacemos esta integración, ¿de acuerdo? Lo tenemos muy fácil porque en la parte de configuración es súper intuitivo. Nos vamos a la parte de integraciones y buscamos ojo, estamos en HubSpot. Estamos en HubSpot, correcto. Antes he mostrado la parte de CRM, que es justo donde procesamos la información, y solo para ver cómo se refleja, ¿de acuerdo? Y sería buscar la herramienta en la tienda de aplicaciones, ¿de acuerdo? Un segundito. Y buscamos aquí Zoho CRM, ¿de acuerdo? Sí. Cogemos y es cuestión de instalarla, ¿de acuerdo? Nosotros ya tenemos la instalación hecha, pero lo importante de aquí es cómo hacemos la configuración de la instalación, ¿de acuerdo? Con HubSpot sí que es verdad que nos va a guiar paso a paso, ir a la configuración, cómo ir haciendo este proceso, ¿de acuerdo? Editar. Cuando justo iniciamos la integración, vamos a pasar por la parte de la configuración. Y aquí nos dices lo que se comentaba antes, que es bidireccionalidad. Es por los dos sitios, ¿de acuerdo? Tanto de HubSpot para CRM y de CRM para HubSpot. Sería aquí elegir la dirección que queremos, en este caso hemos elegido las dos, para que los datos se reflejen en las dos herramientas, ¿de acuerdo? Cuando configuramos, le decimos qué tipo de información es la que va a ir vinculada. Es decir, aquí vamos a hacer el mapeo de campos, vamos a decir nombre va nombre, apellido va apellido. ¿Por qué? Esto es muy importante y hacerlo bien, sobre todo, elegir a dónde va la información porque no queremos luego confundirnos, no queremos, por ejemplo, enviar una campaña y cuando tú envíes la campaña te ponga, pues, García. Hola, García, ¿de acuerdo? Es muy importante dejarlo súper bien hecho. Pero lo bueno de aquí es que prácticamente cuando lo inicias se va a matchar automáticamente. O sea, la relación la coge muy bien, nos coge nombre con nombre y todo el tipo de datos se va conectando automáticamente, ¿de acuerdo? Vamos con los límites, por así decirlo, que es lo que nos permite filtrar, es decir, qué filtros vamos a ponerle a esta integración. Es decir, igual dentro de los 100.000 contactos que tenemos en nuestro CRM, no nos apetece traernos todo, nos apetece traernos los que cumplen con X requisitos. Entonces, tendremos que aplicar filtros y nos bastaría con decir qué propiedades vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este cargo, el cargo es igual a o contiene gerente, que es uno de los casos, pero podemos poner cualquier atributo para solo esos sean los que nos traemos a la herramienta, ¿de acuerdo? Aquí me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Y por la parte de organización, le vamos a decir cuando el registro nos llega a la herramienta, cómo queremos que nos llegue, en qué estado. Por ejemplo, yo me puedo traer información del módulo de CRM, ahora estamos en Zoho, de posibles clientes, ¿de acuerdo? Si me estoy trayendo esta información, voy a tener que decirle que no es un cliente, en todo caso sería un lead, ¿de acuerdo? O sea, que aquí podemos hacer la diferenciación por módulo, es decir, podemos hacer la diferenciación entre leads, contactos, y esto nos permite, pues, traernos más de un módulo, pregunto. Sí, podemos traernos más de un módulo y además todas las relaciones que tienen entre ellos. Bueno, pero sí que es verdad que tenemos que fijar, pues, en qué estado nos va a entrar el registro, que nos guarde la relación, pues, para tener coherencia tanto pues con una base de datos como el sitio en el que vamos a gestionar esta información, ¿de acuerdo? Y cuando le damos a revisión nos hace un resumen breve, ¿de acuerdo? Por esto, de las cosas que a mí me gusta mucho HubSpot, sobre todo porque lo tiene a nivel visual, no hace falta que seas un experto en la herramienta, sino que vas a manejarlo pues viéndolo súper fácil, ¿de acuerdo? Incluso aquí, pues, nos lo vuelve a repetir contactos a contactos, nos vuelve a hacer un resumen del macheo de campos, ¿de acuerdo? Y los posibles criterios que se puedan aplicar, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos, le vamos a dar a guardar y a sincronizar. Y con eso tendríamos todo, ¿vale? Sí que es verdad que cuando hacemos la conexión vamos a necesitar los accesos a Zoho porque te pide contraseñas y demás.
pero conforme va arrancando, nos va diciendo el estado en el que va nuestra sincronización. ¿De acuerdo? Bueno, ahora he metido el filtro de ejemplo, no nos va a salir, pero si luego procedemos a ir a la parte de CRM, nos vamos a contactos. Ahora solo me he traído la parte de contactos. Sí que nos hace toda la extracción de la base de datos. ¿De acuerdo? Un segundito que cargue. Y pues aquí podemos ver toda la base de datos que nosotros nos hemos traído del módulo de leads. ¿De acuerdo? Antes os he comentado la parte de que es bidireccional, ¿de acuerdo? Cuando voy aquí un poquito, vuelvo hacia atrás, ¿de acuerdo? En la parte de la integración, ¿de acuerdo? Voy a meterme en integración precisamente. Y le doy a explorar las características que tiene la integración, ¿de acuerdo? Esto lo descubrí la semana pasada, ¿de acuerdo? Era nuevo. Y vi que había una extensión para Zoho CRM, ¿de acuerdo? Que me gustó bastante. Si nos vamos luego a CRM, por ejemplo, vamos a ir al módulo de contactos, ¿de acuerdo? Ya me han instalado. Bueno, si queréis vamos a verlo y demás. Vamos a darle a instalar, pero lo que nos hace es, dentro del CRM, nos vincula con HubSpot y nos dice toda la cronología, todo el histórico, que es lo que antes nos enseñó María, sobre qué está pasando con ese registro, qué tipo de acciones se ha hecho. Se le envía un formulario, ha venido por una landing, ¿de acuerdo? La extensión, justo por la parte de CRM, sería HubSpot, perdonad mi traducción, ¿de acuerdo? Pero lo encontraríamos aquí. Luego, si nos vamos al módulo, por ejemplo, nos aplica una serie de botones, que esto es lo más interesante de esta integración, ¿de acuerdo? Vamos a entrar, por ejemplo, a este registro, ¿vale? Y en los botones que automáticamente se instalan, vamos a buscar la parte de, creo que está, un segundito, vale. Aquí voy a tener que hacer una modificación porque lo instalé para el estándar, ¿de acuerdo? Es un diseño, lo modifico y ahora sí que tenemos la posibilidad. Un segundito, voy a guardar. Ahora sí, le voy a despegarle todos los botones, lo tenemos aquí. Y se nos despliega una ventana con todo el histórico, toda la cronología y el contexto de qué se está haciendo con el registro en HubSpot. Sí, ha entrado en un flujo de trabajo, las secuencias, los atributos. Maravilla, eso lo tenemos con la integración que tenemos de HubSpot con CRM y esta ficha, estamos dentro de la ficha del contacto, dentro de CRM, y con esta integración nos lleva como a esta ventana que tenemos de Sí, HubSpot donde nos dice... correcto, es el histórico del registro. Estás viendo aquí de todas las actividades que se le está haciendo de marketing en este caso al contacto, ¿de acuerdo? Son dos herramientas. Por una parte hemos hecho la conexión por la parte de HubSpot, ¿de acuerdo? Okay. Que es esta de aquí. Y por la parte de CRM, pues, directamente desde HubSpot nos dan el enlace. Entro aquí en la integración que tenemos. Y bueno, a mí me sale ahora porque lo tengo instalado, ¿de acuerdo? Correcto. Me he equivocado aquí. En exploración de características te dice pues todas las novedades que tiene y directamente pincho y me lleva a la extensión para poder instalármela en el CRM. Y esa extensión es la que luego nos muestra ese histórico. Correcto, te genera los botones, te genera las extensiones que tienes en todos los módulos y directamente pues se aplica, pues se ha aplicado ahora un diseño que yo he elegido que es el estándar, ¿de acuerdo? Qué maravilla. Y dentro del registro nosotros de esta forma, tanto para el equipo comercial, si tú estás trabajando esta información, vas a tener acceso a todos los registros, a todo lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? A qué campañas se han hecho, es lo más importante. Y desde HubSpot te estás trayendo toda la información, todos esos registros para que tú los puedas involucrar en todas tus campañas y tengas también ese registro de que se le está haciendo, ese registro comercial, ¿de acuerdo? Lo repito, es nada. El botón se instala fácil, o sea, no hay nada más que hacer que darle a instalar y con eso tendríamos el registro de lo que pasa en HubSpot y en CRM. Por eso sí que es verdad que comparto lo que dice María, que es HubSpot en este caso se lleva muy bien con CRM hasta el punto de eso, que podemos ver la herramienta dentro de otra plataforma que no es la suya. Vale, que lo que les comentaba era que al final esto es maravilloso porque
Nosotros, por ejemplo, si estamos a punto de cerrar alguna oportunidad de venta con algún contacto o lo que sea, y vemos que esta persona, por ejemplo, todavía no está del todo seguro de querer contratarnos o que hace falta hacerle un poco más de follow-up, ¿no? O de lead nurturing, pues ya nosotros podemos, pues con esta información que nos traslada HubSpot, pues ir tomando decisiones. Entonces yo creo que esto es maravilloso. Así que pues nada, chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao, chao, María. Chao. Bye.